¿Qué tal, amigos? El gusto de saludarlos, el gusto de encontrarnos nuevamente aquí desde el Villa María Shopping, más precisamente en Eva Café, para abrir la mesa hoy con Martín Enrisi, quien es artista plástico, quien también ha llevado adelante algunas intervenciones que hemos visto en el último tiempo y de las que vamos a hablar, más allá de otras tareas u otras experiencias, conocimientos que fue adquiriendo durante este viaje, ¿no? Martín, agradecerte el tiempo, la visita, ¿cómo estás? Gracias, ¿cómo estás vos? Lo último que sabemos de vos, o que nos diste para que sepamos, es la intervención en el lago de Villa Sí. María, ¿no? ¿Cómo fue el balance de eso? ¿Cómo fue el feedback de Y todo mira, lo que pasa es que como toda cosa nueva, no te digo que sea una idea nueva, porque en realidad este tipo de intervenciones se hacen en diferentes partes del mundo. Tal vez para Villa María había sido una novedad que se utilice el lago como espacio, como escenario de intervenciones artísticas. Al principio a la gente le parecía que eso no se podía hacer, digamos que el río se lo iba a llevar, que iba a haber problemas, y después la gente lo fue queriendo con el tiempo. Después, bueno, viste que la gente por ahí critica, y critica para bien y critica para mal, pero siempre sirve que la gente critique, porque eso quiere decir que habla de la obra. A mí me interesa que las obras siempre tengan algún impacto, positivo o negativo, da igual, y eso genere que una persona pueda charlar sobre ese tema. ¿Hay una cuestión más figurativa en estas obras con respecto a otras que realizás, si lo llevamos al arte plástico o demás? Y ¿Se sí, ve porque un elemento definido la también? escala era muchísimo mayor a la que normalmente yo estoy acostumbrado. Este tipo de cosas por ahí las hacemos en otros países nosotros, pero nunca tan grandes como pasó específicamente acá en Villa María, porque también teníamos los medios, teníamos la posibilidad y teníamos el apoyo de estas tres empresas que fueron las que pagaron básicamente todo el proyecto, y nada, que ellos también se lucieron haciendo esa intervención. En el balance o en el paso de los tiempos uno se encuentra que prácticamente todos los visitantes del recorrido peñero tenían una foto del nido, por ejemplo. Sí. ¿Eso te sorprendió a vos? ¿Pensaste que No. lo agarraron más de lo que vos pensabas? Porque ya la obra pasó a ser de los demás en ese punto, ¿no? No, es que la obra siempre fue de los demás. La obra nunca es mía, digamos, porque fueron tantas las personas que trabajaron para que eso se lleve a cabo, que lo importante es que la obra sea de los demás. Yo, de hecho, me levantaba a la mañana, salía a correr, pasaba al frente y la admiraba, veía el trabajo que había atrás de eso, la simbología tal vez que tenía, y a mí me agradaba. Después podía haber pasado gente que pasaba y no entendía el concepto, no entendía qué era esa montaña de paja o lo que sea. Pero bueno, creo que quedó en el recuerdo de la gente, para bien o para mal, porque ahora también yo entiendo que por ahí la política siempre va a atravesar este tipo de cosas, porque de alguna manera yo necesité el apoyo de la municipalidad para acceder a poder utilizar ese espacio por cierto tiempo determinado, para poder cerrar la calle, para poder meter el nido y demás. O sea, siempre necesitas el apoyo del Estado, que se portó muy bien conmigo, digamos, en ese sentido me sentí muy acompañado. Pero siempre la gente cree que todo lo que tenga que ver con la municipalidad, siempre hay algo oscuro por detrás. Y este no fue el caso para nada. Entonces, si la gente quedó pegada con la idea de que eso fue un lavado de plata, Que te llevaste mucha guita, que básicamente. me llevé mucha plata, la verdad que no, para nada, porque yo tuve que poner mucha plata para que eso se lleve a cabo. Fue como una especie de, no tengo un capricho personal, pero fue como una cosa que yo quería que se logre, digamos. Y a la vez, yo, a ver, hago bastantes años periodismo cultural, por lo menos 15, Sí. no vi anteriormente una intervención en el lago. Históricamente, vos revisando hacia atrás. No existe en la Argentina alguien que haya hecho una intervención en un lago. En la Argentina. En Argentina, no hay historial de eso. Primero porque el permiso que necesitas te lo tiene que aprobar con un proyecto que sea viable. Segundo, porque todos los materiales que utilices tienen que ser no contaminantes, por lo menos que no afecten a la flora, a la fauna, y no pueden ser de larga durabilidad. O sea, no pueden estar mucho tiempo porque puede llegar a afectar la flora, la fauna o lo que sea. Claro. Yo el permiso lo saqué por el CIDI, estaba a nombre mío, yo me hice cargo de esa intervención. El tiempo era un mes, se extendió un poquito más por cuestiones que no podíamos sacarlo, por climatológicamente no nos permitían. Lo sacamos antes de que venga la inundación, que también estaba pactado que en esa época empiece a llover. Y aparte que, nada, qué sé yo, ese tipo de cosas no son baratas de hacer.
Y tenés un riesgo que es el que venga la inundación y se lo lleve, que caiga un rayo, que se muera una persona en el medio, y nadie quiere asumir esos riesgos. Si hay algo que me caracteriza a mí es que soy una persona que se arriesga en todos los sentidos. Entonces era como, bueno, hacelo, pero vos te haces responsable de que eso pase. Claro. Después sí pasó con las Ilupé, que era la otra intervención, Sí. que eran 58 y obviamente que cada una tenía una estaca en donde estaba muy bien amarrada, pero como todo era metálico en la parte inferior, eso se empieza a oxidar y alguna que otra se fue desprendiendo porque venía un tronco flotando, la arrastró y se la llevó el agua. Pero algunas se fueron recuperando, que habían quedado a la vera del río, otras se retiraron y después con el tiempo se retiraron directamente para que no haya ningún problema. De cierta manera vos sabés que haciendo esto abriste la puerta para que salgan y surjan un montón de ideas. Ojalá, ojalá. Un poco la premisa al principio de este proyecto fue abrir o asentar un precedente para que estas cosas puedan pasar en la ciudad, porque sí hay medios para hacerlo, sí hay recursos, sí hay un montón de empresas que quieren que estas cosas pasen, solamente hace falta alguien que tenga una idea, una propuesta, un proyecto y que lo ejecute, sin necesidad de que uno tenga que ganar plata para hacerlo. Yo vivo de otra cosa, o sea, yo vivo de vender mis obras a públicos muy variados en diferentes partes del mundo. Viajamos, hacemos muestras, o sea, esa es mi cotidianidad, digamos. Yo estas cosas las hago como para sumar una cosa más a las cosas que uno quiere hacer en la vida o a mi currículum, digamos, de obras de arte o de intervenciones, que son cosas que me gustan muchísimo hacer. Ahora, encontrarse con el arte de esa manera, porque, a ver, si algo tiene Córdoba, es que tiene muchos centros culturales o muchos espacios, Sí. Villa María sobre todo, muchos lugares donde colgar un cuadro. Pero hay gente que nunca fue a un museo, que tal vez tenga 50 años y jamás fue a un museo, jamás fue a una muestra artística. Y cada vez está más difícil. Y sí, ¿no? Y haber recorrido, y haber hecho el recorrido Peñero, tal vez, buen día, sin saberlo, esa persona se volvió a su casa habiendo consumido algo. No sé si lo imaginaste de esa manera. Llegando al arte de una manera que no se lo esperaba. Claro. Porque, ¿qué pasa? A mí que me gusta mucho ir a los museos, me gusta viajar justamente en los momentos en donde las ciudades se preparan para la Semana del Arte en Madrid, en Milán, en Estados Unidos, en Miami. O sea, son puntos en donde la ciudad entera se prepara y se viste de arte y vos vas a disfrutar de eso. Sí. En Argentina tenemos la Semana del Arte agarrada de los pelos en Buenos Aires, que la hacemos en agosto, pero que es muy competitiva. O sea, cada espacio cultural compite con el otro para ver quién va a llevar más gente, y ahí está el problema. Claro. El problema es cuando vos empezás a competir a ver quién gana más plata en eso. Claro. Lo importante de un evento tan grande es que vos sabés que vas a atraer mucha gente y que la persona que visite la ciudad esa semana va a vivir el arte de alguna manera, en la vereda, dentro de un local que vende medias, dentro de un café, o en un museo o una galería de arte. ¿Por qué tiende a hacerse elitista siempre? Porque eso es lo que sucede con determinadas corrientes artísticas. Termina siendo para un sector determinado que uno aplaude al otro y... El arte siempre fue así. Sí, pero en todas las Lo que ramas pasa es que vos en el hablando. momento que pensás que una cosa la toca una persona que es artista y la transforma en arte, y a partir de ahí empieza a tener un valor, ya eso cambia un montón. Pero ¿por qué si yo la servilleta la firmé yo va a valer más caro que si la firmás vos? ¿Entendés? Como una cosa, y ahí es donde empieza el poder. El poder sobre el otro, digamos, Sí, ¿entendés? sí, Que no está bueno. Y en las galerías pasa lo mismo. Vos tenés comandando ciertos artistas que la otra persona no. Entonces yo puedo ir a una muestra en tal lugar y otra persona no. En las ciudades pasa eso, o sea, hay competencia. En los locales de decoración hay competencia, en los locales que venden comida hay competencia. En vez de unirnos todos para que la gente venga masivamente a consumirnos, estamos como no contándote el secreto de tal cosa. Vos pensás que nosotros acá en Villa María, por lo menos en mi taller, hacemos encuentros de artistas para compartir lo que hacemos. Bien. Gratuitamente. ¿Pero hablas del proceso creativo? De todo, o sea, nos encontramos, de hecho ahora tenemos un encuentro en donde vienen artistas de diferentes partes del país, ahora vienen de Uruguay y de Chile. Bien. Nos reunimos, desayunamos, almorzamos y charlamos sobre lo que hacemos. Y hacemos en el momento. En el momento Claro. que hacemos, empezamos uno a cuestionarnos el trabajo del otro. Claro. ¿Qué más lindo que poder
criticar tu propia obra de personas que lo hacen genuinamente. Claro. Es decir, ¿por qué usas el rojo? No, por esto. Ah, ok, entendí el concepto. ¿Por qué no te fijas de utilizar en vez de agua, alcohol? Y son como consejos y recomendaciones que nos vamos dando entre nosotros que nos sirven. Eso no pasa. Es como... Claro. Nace desde la buena voluntad y nace desde el querer compartir. Claro. ¿En qué momento, pasando a las artes plásticas, en qué momento decidiste recorrer el camino de lo abstracto, por ejemplo? ¿En qué No, momento siempre estuve atravesado por lo abstracto. Desde un inicio dijiste, por acá. Sí. Yo creo que la persona que hace figurativo, la persona que hace hiperrealismo, son como personas iluminadas que no... Es como un cirujano plástico. ¿Pensás que es más difícil? Es muy difícil porque vos tenés que entender todo en base a la luz. Claro. Entonces vos primero tenés que ser una luz. Sí. Y saber cómo la luz va a atravesar esa textura, ese material, ese pelo, ese ojo, adentro del ojo. Y una vez que vos entendiste eso, ahí podés atravesarlo. Pero no todas las personas tienen ese poder. Te llevan muchos años o nacés ya sabiendo cómo es eso. Claro. Hay gente que no ha aprendido a pintar y pinta unos hiperrealismos que vos te quedás como no entendiendo si es una foto o no. Eso como que le tengo mucho respeto a esa gente, digamos. Y en el abstracto, ¿cómo se interpreta? O cómo yo, parándome al frente de un cuadro abstracto, tengo que interpretar un mensaje, un simbolismo, un sentimiento. Porque uno siempre, en cualquier pintura, uno como consumidor, busca responderse ¿qué? Paz. ¿Qué hay acá? Paz. Para mí, cuando vos ves una obra, te tiene que generar paz. Por lo menos mis obras, ¿no? Claro. Hay muchas obras que no te generan paz, porque justamente la idea es que o te generen bronca, o te generen enojo, o te generen tristeza. O sea, cada artista va a hacer la obra en el momento que sienta lo que está haciendo. Si vos estás triste, lo más probable es que la obra se parezca triste. No solo por los colores, por las texturas, por lo que vos quieras usar en esa obra, ya sea escultórica o pictórica. Para mí una obra te tiene que gustar. Para vos tener una obra en tu casa te tiene que gustar. No te tiene que combinar con el almohadón que tenés, porque ella pasa a ser un objeto decorativo. Para mí la pintura te tiene que gustar, te tiene que atravesar y te tiene que generar paz. Tenés ganas... O sea, es muy loco, porque por ahí uno lo cuenta y la gente no le cree, pero... Yo tengo mensajes de gente que me manda a un audio a la mañana cuando se levanta de su casa y baja las escaleras, en este caso habían sido particularmente varios audios que coincidían en eso, y llegan y ven la obra en el contexto de su casa, que antes no había nada y de golpe se encuentran con eso, y se emocionan. ¿Qué le emociona? No tengo idea, pero le genera eso. Porque capaz que compraron el cuadro un día muy importante, o le llegó a la casa un día muy importante, o justo coincide con la muerte de una persona, un familiar, un padre, una madre, y te remonta a eso. Es como, no sé, es una cosa que la va a tener toda la vida, porque un sillón a vos te va a durar mucho tiempo, no tanto tiempo, no te puede durar mucho tiempo, pero no tanto tiempo. Claro, son cosas que vos después las podés ir cambiando, pero un cuadro lo más probable es que te quede para toda la vida, que eso se herede. Entonces... Es como algo que vos lo compras sabiendo que lo vas a tener toda la vida. Te tiene que gustar. Si no, imagínate tener un cuadro de un color que lo compraste porque te combinaba realmente con el sillón y después el sillón lo cambiaste y el cuadro te quedó ahí perdido. Igual, a ver, imagino que de cierta manera en ese punto es un desafío en los mercados de consumo o en hacer una serie. ¿En qué pienso? En que nos juntamos 3 amigos a ver una pintura de Martín Enrisi. Sí. Y decimos, mira, me parece que acá lo que está ilustrando en esta línea curva es la ausencia de la linealidad en la vida. Y otro me dice, no, me parece que es la ausencia del tiempo y el libre albedrío. Yo le veo algunos por los colores, yo le veo una paleta medio oriental, le veo medio japonés, me dice otro. Y el desafío de tu obra es que se defiende a sí misma. Un cantante tiene el aplauso instantáneo, un actor ve las caras de los espectadores, la tuya está sola. Hay una cosa que yo voy a defender de mi obra siempre, que es el equilibrio. Yo estudié arquitectura, yo soy arquitecto, ejercí como arquitecto y eso no te lo quita nadie. Aunque te dediques a lo que sea, vos siempre la linealidad, el orden, el horizonte lo vas a manejar naturalmente. ¿Hablas de simetría o de qué hablas? De todo.
Claro, no necesariamente simetría, el equilibrio de una cosa. Vos ves una mesa, esta mesa, Sí. que tiene ciertas cosas. Yo no la veo equilibrada en este momento. Claro. Entonces yo pondría esto acá, pondría tal vez esto acá, hago esto y automáticamente te genera una tranquilidad visual Bien. y sigue siendo desordenado. Pero vos fíjate, si en este compuesto no ves como una tranquilidad. Hay algo Sí. que está generando peso, que está equilibrado. Eso, Bien. si vos lo logras manejar en un cuadro que tiene ciertas proporciones, 1 metro por 1 metro o 8 metros, así lo pongas vertical o horizontal, que es mi objetivo, siempre se tiene que ver tranquilo. No hay nada que te tiene que generar más peso de un lado que del otro. Bien. Así tenga más color, así tenga menos color. Sí, Entonces, eso es lo que yo tengo que lograr en una obra siempre. Y eso es lo que transmite paz. A mí me transmite mucha paz. En general transmite paz. Vos ves un cajón de medias que está todo desordenado, o ves un cajón de medias todo ordenado, Sí. hay como una cosa que decís, ¿Pero vivís con eso o solamente...? no, vivo con eso, vivo con eso. Tengo ahí como una cuestión con el que las cosas estén alineadas, ordenadas, no necesariamente simétricas, ¿no? Claro. O sea, yo me salgo de un baño, así sea el mío o del otro, y tengo que ordenar el papel higiénico centrado, porque son cosas mías, digamos, ¿no? Claro. No necesariamente un artista tiene que hacer eso, digamos. No, claro, pero me pregunto porque, a ver, el que consume o el que hace literatura lee libros sin poder pensar que, a ver, tiene que existir una complicidad, porque si vos vas a ver Superman al cine y no te metes en la historia, vas a decir, nah, mentira, un tipo cómo va a volar, eso no existe. Tenés que entender la historia y tenés que meterte en la historia. Y creo que el desafío de tu pintura es que, y lo que lo ha logrado, ¿no? Es que la gente llene algunos espacios vacíos de cierta manera, la que termine completando lo que vos haces, ¿no? Sí. También hay una cosa muy práctica en la obra mía, que las telas son telas muy gruesas, se usan para tapicería, entonces son telas que tienen mucha resistencia, mucho algodón y algodón grueso, que no es tan cómodo de pintar para, digamos, muy pocos artistas lo usamos porque es caro y porque es incómodo. Pero a mí me gusta porque, siendo arquitecto, para mí la acústica de un espacio es importante. Bien. Entonces, estos grandes paneles de tela ayudan a absorber un montón de sonido, y una ventaja que tiene la obra, que no sirve a la parte estética, pero que suma a la parte acústica, y que es un extra que tiene. Porque las telas no están impregnadas con ninguna laca, no tienen ningún vidrio, ninguna capa que impida que el sonido atraviese la tela. Entonces también digo, a la hora de vender una obra, cuando yo tengo que mostrarla, lo último que digo es eso. Es como, y a su vez tiene esto. Claro. Hay una foto muy vieja con Ricky Martin Sí. y cosas así, pero tal vez en cuanto a la significancia, ¿cuál fue la obra o cuáles fueron las obras que llegaron más lejos de lo que vos hubieras imaginado? Mira, lo de Ricky fue un encuentro que tuvimos cuando vino a cantar acá. La vida, el destino hizo que nos conociéramos, y desde ese momento hasta ahora nosotros tenemos un diálogo semanal, no te digo de amistad, pero nos compartimos las cosas que hacemos. Nos quedó un vínculo muy, muy lindo y que es extraño. No siento que sea como la persona que tiene un cuadro mío. No sé, Messi tiene un cuadro mío y podría ser la persona que más importante uno puede llegar a conocer, pero no lo conocí yo en persona, o sea que no me suma. Yo no sé quiénes son las personas que tienen mis cuadros, porque mis cuadros se venden en un montón de países y tal vez, no sé, cualquier persona podría tenerlo. Y tampoco eso no me hace nada, digamos. ¿No te genera una No. intriga de decir, No, para hay nada. una casita en medio de un monte en Italia donde está colgado Me algo que hice? da ternura, pero no me agranda ni tampoco lo cuento. Es como, me ha pasado de ver series o películas y encontrar cuadros míos. Sí. Nosotros trabajamos mucho en España, con Netflix de España. El chico que me vende allá en España, particularmente ahí en Madrid, él tiene una colección muy grande de mis cuadros y siempre los alquilamos para películas o para series. Yo tengo que firmar el permiso de eso para que yo después no hacerle juicio, digamos. Supone Claro, que sí, eso sí. pasa normalmente, no sabía. No sabía que alguien podía llegar a hacer juicio por eso. Entonces todo el tiempo se están usando las obras. Yo no tengo idea quiénes son, cuáles son los actores, no lo sé. Creo que en Envidiosa también han utilizado algunos cuadros míos sin permiso y a ver, la verdad que no tengo idea. Pero no me hace diferente, digamos, que una persona importante use mis cuadros o no. ¿Podés hacer dos cuadros iguales?
No, no. De hecho, en el momento de la venta pasan dos cosas. O alguien quiere algo que ya está hecho, que está subido en una plataforma y lo ve y le gustó y listo. Sí. O las otras personas que me dicen quiero algo parecido, quiero algo entre todos estos cuadros que me gustan, quiero que sea como esto, digamos. No es imposible hacer dos cuadros iguales. Porque yo trabajo mucho con lo que le pasa a la tinta, a las tintas, en el momento que empiezan a penetrar la tela. Y ahora Muchas veces no son pinceladas, muchas veces son la propia agua, que al contacto con el piso, como yo trabajo en el piso, de golpe el piso tenía, no sé, una pintura anterior y eso se absorbió y ya me generó una cosa que yo o la quería o no la quería, digamos. Ahora, cuando vos partís, como quien zarpa en un barco, Sí. hacia una pintura o hacia algo que imaginaste, ¿el puerto es el que Muchas imaginaste veces desde el sí principio? y muchas veces no. Muchas veces me pasa como le da el paso a Colón, que creyó que iba por un lado y va por el otro, y de golpe el destino termina siendo más lindo que lo que yo creí que iba a hacer. Ahora, en este punto, veo que hay una cuestión que tiene que ver con el sentimiento, con el fuego que uno tenga adentro, porque hace un tiempo atrás hablaba con una mujer que pintaba, que tenía el oficio de pintar. No tenía una cuestión de arte, no tenía una cuestión de interés artístico. Una descarga ahí, un No, hobby. no le interesaba quién sea nadie. Ella hablaba de la pintura como hacer una hamburguesa, ¿me entendés? Decía, carne, lechuga, tomate, pan, pan, tac, sale, el siguiente, tac, tac. Y vendía obras de esas que tienen nuestras abuelas de naturaleza muerta, ¿viste? Sí. Y uno esperaba hablar con ella y aprender de pintura y decía, no, esto vos haces así, así, ta, 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 es como una receta de cocina. ¿Existe más de lo que uno imagina esa cuestión? Sí, un montón, un montón. Hay muchísima gente que adopta la pintura como medio de, no sé, de distracción, de hombre, mujer, o sea, cualquier tipo No, de persona. bueno, esta persona lo comercializaba y era, viste las viejas revistas. Lo vendía. Las viejas revistas utilísimas, Claro. todas esas revistas de ese tipo, de esa época que le enseñaban a la mujer en su casa a Sí. pintar, que le enseñaban a bordar. Bueno, es otra época también, es otra época. Pero bueno, como ahora existen las cantidades enormes de cursos de cerámica y que se puso de moda, en su momento era la pintura también un momento de distracción. Que algunos lo habrán tomado como hobby, otros lo tomaron como algo comercial. También las modas en eso van cambiando. Es raro que ahora exista masivamente la venta de cuadros tan representativos, no sé, de mujeres desnudas o de naturaleza muerta. Es raro encontrar eso en la casa, pero sí existe un comercio de eso y que está perfecto y que es divino, digamos. ¿Hay algo de las perdices en tus pinturas? ¿Hay algo que persiste de aquel momento? Porque es el interior del interior mismo. Sí, siempre uno va a su casa, a su tierra. Yo viví 10 años en el campo, feliz, los 10 mejores años de mi vida. O sea, nosotros vivíamos en el campo porque nos encantaba vivir en el campo y porque mi familia trabajaba en el campo, digamos. Claro. Pero nunca yo hice actividades de campo. No tengo idea de cómo se siembra, no tengo nada de eso. Nosotros teníamos como una vida de pueblo, pero viviendo en el campo. Y eso era la libertad con la que nosotros nos criamos. La libertad de levantarte a la mañana y jugar con un bosque enorme de eucalipto y ahí hacer cosas. Crear todo el tiempo, hacer cosas. Pero también la libertad de decir un día me voy a dedicar a la pintura, Sí. a una familia criada en la ruralidad, de cierta Sí. manera. Sí. Porque hay muchos que seguramente en el camino han tenido miedo de decirle a sus viejos, mira, me interesa esto. Mira, Y- yo en el momento que mi viejo estaba sembrando, mi vieja estaba cocinándonos, yo agarraba las revistas utilísimas que en ese momento estaban de moda, o las Villiquen, o las, no sé, todas esas, Sí. y me ponía a hacer las actividades que decían esas revistas. Claro. Y un día era hacer tarjetas con el papel vegetal, ¿viste? Que, ¿te acordás Sí. que se hacían con el coso? Sí. Otro día era armar un peluche, otro día era, no sé, escribir una historia, otra vez era, no sé, las cosas que uno... Todos los niños, cuando no teníamos teléfono, nos aburríamos si no hacíamos cosas. Hoy en día el niño se aburre, pero se aburre porque hace siempre lo mismo. Realmente el teléfono nos ha arruinado la vida en un montón de aspectos. Nos Y a aburrimos un en serio niño, nosotros. ¿eh? Nos aburrimos en serio. Nos aburríamos en serio. Yo, una persona muy inquieta, me levanto muy temprano, me acuesto no tan tarde, pero todo el tiempo estoy haciendo cosas. Entonces imagínate de niño, qué insoportable que debe haber sido. Claro.
todo el tiempo buscando una actividad y mi vieja habrá dicho, qué insoportable, le compro esa revista y que se entretenga. Pero realmente eso me ayudó a tener una libertad y mis viejos también muy predispuestos a que nosotros, si queremos hacer lo que queremos hacer, da igual, mientras te divierta, te guste, mientras no me rompa los huevos, hacer lo que quieras, de verdad, hacer lo que quieras, de verdad. Yo he ido a patín, a natación, a fútbol, a básquet, a piano, o sea, capaz que no perduraba, pero lo hacía como Pero para lo ver. conociste, para saber. Lo conocí, sí, sí. Creo que esa es la historia y también esa es la historia del acceso a la cultura. A ver, te puede gustar a vos en el camino, no sé, La Mona Jiménez, Elegante, Damas Gratis, quien vos quieras, pero también por lo menos tenés que haber escuchado a estos otros artistas. Si te gustan estos, está perfecto, Sí, sí, pero sí. conocete estos Pero también. te puede gustar todo. Por eso. Pero, como tal vez te ha pasado, descubrir un artista y alguien como referencia y decir, che, perdí tanto tiempo con este artista en aquel momento, siguiendo tanto su obra, y ahora, cuando ya tengo más de 30 años, descubro este que es un crack. Sí. Los gustos musicales con el pasar de la vida también van cambiando. También. Me escuché 45 veces el mismo disco por día y Claro. no conocí a este tipo. Ponele, yo bailaba tango, ¿no? Entonces el tango a mí me gustó siempre, pero Claro. ninguno de mis amigos escuchaba tango. Claro. De golpe yo ahora escucho tango y me siento viejo, porque digo, es como música de viejo. Claro. Y digo, me estaré poniendo muy viejo. Después digo, no, me gustan los boleros, me gusta escuchar eso, Claro. me gusta el folclore, ahora escucharlo. Claro. No sé si es porque me estoy poniendo viejo o porque también uno aprecia esa otra música o te lleva a otros momentos de tu vida donde se escuchaba naturalmente en la casa. La última. Hablando de escuchar música, hablando del proceso creativo, ¿cómo está atravesado eso y cómo vivís vos este oficio? Sos pintor, viviste y estuviste en diferentes lugares, hay obras tuyas por todo el mundo. A veces uno cuando piensa que va a venir un pintor ya por un prejuicio tal vez piensa que va a venir todo pintado, vestido con un sombrero, como cuando viene un escritor que viene con saco sí o sí. Con olor a pucho. Con olor a cigarrillo, ¿viste? Con la voz medio así. ¿Cómo hubo algún momento en el camino en donde dijiste soy pintor y me voy a vestir en consecuencia y voy a actuar en consecuencia o siempre No. te diste cuenta que era un oficio? El personaje nunca me lo comí, no. Me encantaría ser totalmente excéntrico y vestirme súper raro, pero no me representa. Me encantaría porque digo, cada uno tendría que vestirse como quiere, pero terminás cayendo en el negro porque nos pasa eso, digamos, la sociedad ahora está vestida de negro. Mirá, o sea, no tengo nada de color, pero porque siento que el que usa color queda medio desubicado y no es así, digamos, el color existe y ojalá todos nos vistamos de colores constantemente y hoy en día el que llama la atención no es el que se viste de negro, sino el que tiene algo diferente y la verdad que todavía no estamos tan con la cabeza abierta para hacer ese tipo de cosas. Nunca me disfracé de pintor, no tengo ese estilo, no fumo, tomo vino, o sea, es lo máximo que puede llegar a ser. Y mi día a día es, levantarme a hacer actividad física, ir al taller, quedarme ahí hasta que se haga la tardecita y después seguir haciendo otra actividad, digamos, pero tengo una vida como muy rutinaria, me gusta, viajamos un montón por trabajo y aprovechando ese trabajo viajamos. Entonces, mis inspiraciones básicamente son viajar, comer, conocer, charlar, intercambiar con gente que se dedica a eso y no. Mis inspiraciones son esas, la naturaleza, a mí me encanta salir a caminar solo, correr. Creo que hay cosas ahí en el medio que sí están de la mano y todo el tiempo tratando de estar tranquilo sin tener conflicto y sin deberle plata a nadie. Bueno, lo más importante. Lo más importante, digamos, evitar la deuda. Martín, la verdad que el tiempo ha volado. Agradecerte la visita y el espacio que nos has dado. Gracias a ustedes. Martín Enrisi con nosotros en un programa que podés ver a través de las redes y recién está llegando a casa. Nosotros, como siempre, nos encontramos la próxima semana. Hasta entonces.